Consideramos que la mayoría de las personas conoce lo difícil que es comenzar a inflar un globo, pero sí también es difícil terminar de inflarlo por completo. Pero físicamente, ¿esto a qué se debe? Para contestar esta pregunta se plantearon 3 objetivos en este estudio. El primero es lograr utilizar nuestro teléfono como barómetro para medir la presión que hay dentro del globo. El segundo es identificar gráficamente por qué hay mayor presión cuando el globo se está comenzando a inflar y menor presión cuando ya hay un mayor estiramiento en el globo. Y el último es estudiar la dependencia que hay en la presión con los cambios de radio del globo. El procedimiento que se llevó a cabo consistió en poner a correr el primer programa mencionado y al mismo tiempo grabar un video del globo desde que se ingresó el teléfono dentro de él. Luego se infló el globo, pero a manera de no reventarlo, para poder obtener un gráfico de presión versus tiempo. Se repitió lo mismo pero utilizando el segundo programa y se descargó la hoja de cálculo que este genera. Posteriormente se utilizó el programa Tracker para analizar los cambios de radio del globo que se obtuvieron en el segundo video grabado y se comparó con el tiempo registrado en la hoja de cálculo de ese mismo video para así obtener el radio que se obtuvo en ese tiempo y generar un gráfico de presión en función de la relación del radio. Como se mencionó anteriormente, la forma en cómo se obtuvo los cambios de presión por medio de los 2 programas mencionados fue ingresando el teléfono dentro del globo. Se infló con ayuda de un inflador y posteriormente se dejó desinflar. Ahora bien, para obtener los cambios de radio se utilizó Tracker con ayuda de la vara de calibración y conociendo el radio inicial, el cual en este caso fue de 0.1 metros, se procedió a comparar los tiempos generados con el segundo programa mencionado y así se obtuvo el radio en esos determinados tiempos. Ahora bien, hablando acerca de los resultados, en la figura 1 se puede observar un gran pico al momento de comenzar a inflar el globo. Esto se debe porque hay un aumento en la presión, ya que se está tratando de enderezar las cadenas de polímeros del globo. Por esa razón, al principio cuesta inflarlo. Además, se sabe que la presión es inversamente proporcional al área, es decir, hay mayor presión cuando el área del globo es mínima. Y a medida que fue pasando el tiempo y se infló aún más el globo, la presión disminuyó, es decir, aumentó su área, por lo que las cadenas de polímeros se empezaron a estirar y por esa razón fue más fácil lograr inflarlo. Ahora bien, en la figura 2 se observa una leve diferencia con la figura 1. Esto se debe ya que realmente se realizaron varias mediciones de presión con este primer programa Barometer Graph, pero solamente se tomó en cuenta la primera y la última medición, por lo que las cadenas de polímeros se estiraron más y por esa razón la presión disminuyó, ya que fue más fácil inflar el globo. Por otro lado, en el cuadro 1 y figura 3 se muestran las presiones recopiladas en la hoja de cálculo con el segundo programa Physics Toolbox Sensor Suite y los radios obtenidos con Tracker. Según los datos recopilados de la presión, se logró identificar que cuando se empezó a inflar el globo hubo un incremento en la presión. Posteriormente se observó cómo descendió, por lo que se determinó que en esos puntos donde hubo un descenso de presión es donde se facilitó inflar el globo, pero en los últimos datos nuevamente hubo un pico. En esos últimos datos hubo aumento tanto de presión y de radio, por lo que evidenció de que hay una dependencia en cuanto a la presión con los cambios de radio del globo, ya que llega un momento donde se está acercando el límite de rotura del globo y nuevamente se dificulta inflarlo, por lo que hay un aumento de presión. La primera conclusión es que se logró utilizar como barómetro un smartphone, con el cual se obtuvo las diferencias de presiones en el globo. La segunda es que al comenzar a inflar un globo hay una mayor presión ya que el área del globo es mínima, y hay una menor presión cuando hay un mayor estiramiento ya que el área aumenta. La tercera es que hay una dependencia en cuanto a la presión con los cambios de radio del globo, ya que llega un momento donde se está acercando el límite de rotura del globo y nuevamente se dificulta inflarlo. Por esa razón hay un aumento de presión. Y la cuarta es que se logró cumplir con los objetivos planteados.